Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 93ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Sherezade, dijo: por eso lo que voy a hacer es abandonar mi destino al dueño de los destinos. He aquí que todo se vuelve contra mí y todo sale al contrario de lo que yo esperaba. Y el poeta estaba en lo cierto cuando decía: oh amigo mío, he corrido a través del mundo de oriente a occidente, pero todo lo que encontré fueron penas y fatigas. He tratado a los hombres de la época, pero no he encontrado ni un amigo agradable ni mi igual. Y de nuevo lloró y exclamó: oh Dios, dame la virtud de la paciencia. Tras de lo cual se levantó y se dirigió a una mezquita, entrando en ella, y allí se quedó hasta la tarde. Y aunque aumentaba su hambre, dijo: por tu magnanimidad y tu majestad, Señor, juro que no pediré nada a nadie más que a ti. Y se quedó en la mezquita sin tender la mano a ningún creyente hasta la caída de la noche, y entonces salió diciendo: conozco la frase del profeta, con él la bendición y la paz de Alá, que dice: Alá te dejaría dormir en el santuario, pero tú debes abandonarlo a sus adoradores, porque el santuario se hizo para la plegaria y no para el sueño. Y anduvo algún tiempo por las calles y acabó por llegar a una construcción en ruinas, donde entró para pasar la noche y dormir. Y tropezó en la oscuridad y cayó de bruces y notó que había caído sobre el mismo obstáculo que le había hecho tropezar, y vio que era un cadáver de un hombre recientemente asesinado, y a su lado estaba en el suelo el cuchillo del asesinato. Atab lo que tiene de generoso lo tiene de malas, ya se parece a Job. Y ante aquel descubrimiento, Atab se levantó vivamente con sus andrajos cubiertos de sangre, y allí permaneció inmóvil, perplejo y sin saber qué partido tomar, diciéndose: ¿me quedaré o huiré? Y mientras estaba en aquella situación, acertaron a pasar por delante de la entrada de la ruina el valí, sus agentes de policía, y Atab les gritó: venid a ver esto. Y entraron ellos con sus antorchas y se encontraron con el cuerpo del asesinado, y con el cuchillo al lado suyo, y con el desdichado Atab de pie a la cabecera del cadáver y manchados de sangre sus andrajos. Y le gritaron: oh miserable, tú eres quien le ha matado. Y Atab no dio respuesta alguna. Entonces se apoderaron de él, y el valí dijo: amarradle y arrojadle al calabozo hasta que demos cuenta del asunto al gran visir Giafar, y si Giafar ordena su muerte le ejecutaremos. E hicieron como habían dicho. En efecto, al día siguiente el hombre encargado de los escritos escribió a Giafar una comunicación concebida así: entramos en una ruina y nos encontramos en ella un hombre que había matado a otro, y le interrogamos, y con su silencio declaró que era el autor del asesinato. ¿Cuáles son pues sus órdenes? Y el visir les ordenó que le condenaran a muerte, y en consecuencia sacaron a Atab de la prisión, le arrastraron a la plaza donde se ahorcaba y se cortaban cabezas, arrancaron una tira de sus andrajos y le vendaron con ella los ojos, y le entregaron al portalfanque, y el portalfanque preguntó al valí: ¿le corto el cuello, oh mi señor? Y el valí contestó: córtaselo. Y el portalfanque blandió su hoja bien afilada que brilló y lanzó chispas en el aire y la hizo voltear, y ya le abacaba para hacer saltar la cabeza, cuando se dejó oír un grito detrás de él: detén tu mano. Y aquella era la voz del gran visir Giafar, que volvía de paseo. Y el valí se puso ante él y besó la tierra entre sus manos, y Giafar le preguntó: ¿por qué hay aquí tanta gente? Y el valí contestó: porque se procedía a la ejecución de un joven de Damasco al que encontramos ayer en unas ruinas, y que a todas nuestras preguntas repetidas por 3 veces ha contestado con el silencio en lo que afecta al asesinato, hombre de sangre noble. Y dijo Giafar: oh, ¿cómo va a venir de Damasco hasta aquí un hombre para arriesgarse en semejante empresa? Walaí, eso no es posible. Y ordenó que llevaran a su presencia al hombre. Y cuando el hombre estuvo entre sus manos, Giafar no le reconoció, porque la fisonomía de Atab había cambiado, y su buena cara y su buen aspecto se habían desvanecido. Y Giafar le preguntó: ¿de qué país eres, oh joven? Y el otro contestó: soy un hombre de Damasco. Y Giafar preguntó: ¿de la ciudad misma o de los pueblos que la rodean? Y Atab contestó: Walaí, oh mi señor, de la propia ciudad de Damasco, en donde he nacido. Y Giafar preguntó: ¿conociste por casualidad allí a un hombre reputado por su generosidad y su mano abierta, que se llamaba Atab? Y el condenado a muerte contestó: oh mi señor, le he conocido cuando tú eras amigo suyo y vivías con él en tal casa, en tal calle y en tal barrio, y cuando ambos ibais a pasearos juntos por los jardines. Le he conocido cuando te casaste con su prima esposa. Le he conocido cuando os despedisteis en el camino de Bagdad, y cuando bebisteis en la misma copa. Y Giafar contestó: si es cierto cuanto dices con respecto a Taf, pero ¿qué ha sido de él después de separarse de mí? Y el otro contestó: oh mi señor, le ha perseguido el destino y le ha ocurrido tal y cual cosa.
y le hizo el relato de cuanto le había ocurrido desde el día de su separación en el camino que conducía a Bagdad hasta el momento en que el portalfanqui iba a cercenarle el cuello, y recitó estos versos. El tiempo ha hecho de mí su víctima mientras tú vives en la gloria. Los lobos tratan de devorarme y he aquí que llegas tú, el león. Apaga la sed de cualquier sediento que se presenta. ¿Es posible que tenga yo sed siendo tú siempre nuestro refugio? Y cuando hubo recitado estos versos, gritó: "Oh, mi señor, Giafar, te reconozco". Y gritó también: "Soy Atab". Y Giafar, por su parte, se irguió sobre ambos dos pies, lanzando un grito estridente, y se precipitó en los brazos de Atab. Y cuando volvieron en sí, se besaron y se interrogaron mutuamente acerca de lo que les había sucedido desde el principio hasta el fin. Y aún no habían acabado de hacerse confidencias cuando se dejó oír un grito penetrante, y se volvieron y vieron que había sido lanzado por un jeque que se adelantaba diciendo: "No es humano lo que se hace". Y le miraron y vieron que el tal jeque era un anciano que tenía la barba teñida con la leña y la cabeza cubierta con un pañuelo azul. Y al verle, Giafar le mandó avanzar y le preguntó qué quería. Y el jeque de la barba teñida exclamó: "Oh, hombres, alejad del alfanque al inocente, porque el crimen que se le imputa no es un crimen cometido por él, y el cadáver del joven asesinado no es obra suya. Y él nada tiene que ver con eso, porque yo mismo soy el único matador". Y Giafar el visir le dijo: "¿Entonces eres tú quien le ha matado?". El aludido contestó: "Sí". El visir preguntó: "¿Y por qué le has matado? ¿Es que no albergas en tu corazón el temor de Alá, ya que de tal suerte matas a un hijo de sangre noble, a un hashimita?". Y el jefe contestó: "Ese joven a quien habéis encontrado muerto era propiedad mía y le había criado yo mismo, y todos los días tomaba dinero mío para sus gastos. Pero en vez de serme fiel, iba a divertirse tan pronto con el llamado Chumushak como con el llamado Nakish, y con Hashish, y con Gubar, y con Guishir, y con muchos otros libertinos. Se pasaba los días con ellos, abandonándome, y todos se envanecían en mis barbas de haberle poseído, hasta Odís, el basurero, y Abu Bukrán, el zapatero remendón. Y mis celos aumentaban a diario, y por más que le predicaba e intentaba disuadirle de obrar así, él no aceptaba ningún consejo ni ninguna reprimenda. Por fin aquella noche lo sorprendí con el llamado Shumishak, el mondonguero, y al ver aquello el mundo se ennegreció ante mi rostro, y en las mismas ruinas donde lo sorprendí le maté. Y con ello me libré de todos los tormentos que me ocasionaba, y tal es mi historia. Luego añadió: y he guardado silencio hasta hoy, pero al saber que iban a ejecutar a un inocente en lugar del culpable, no he podido callar mi secreto, y he venido para sacar al inocente de debajo del alfanje. Y heme aquí ante vosotros, herid mi nuca y tomad vida por vida. Pero antes, libertad a este joven inocente que no tiene que ver nada en este asunto". Y Giafar, al oír estas palabras del jeque, reflexionó un instante y dijo: "El caso es dudoso, y en la duda se debe alejar la mano, oh jeque. Vete en paz de Alá y séate perdonado tu crimen". Y le despidió. Tras de lo cual cogió a Atab de la mano y lo estrechó de nuevo contra su pecho y le condujo al hamán, y cuando el arruinado Atab se refrescó y restauró, fue con él al palacio del califa, y entró a ver al califa y besó la tierra entre sus manos y dijo: "Ahí está, oh emir de los creyentes, Atab el generoso, el que ha sido mi huésped en Damasco, quien me ha tratado con tantos miramientos, tanta bondad y tanta generosidad, y quien me ha preferido a su propia alma". Y al-Rachid dijo: "Tráemelo inmediatamente". Y Jafar le introdujo tal como estaba, débil, extenuado y temblando de emoción todavía. Y sin embargo, Ataf no dejó de rendir sus homenajes al califa de la mejor manera y con el lenguaje más elocuente. Y al-Rashid suspiró al verle y le dijo: "¿En qué estado te hallo, oh pobre?". Y Ataf se echó a llorar. E invitado por al-Rashid, contó toda su historia desde el principio hasta el fin. Y mientras él contaba, al-Rashid lloraba y sufría, así como el desolado Jafar. Y aquí que entre tanto entró el jeque de la barba teñida, que había sido indultado por Jafar, y el califa se echó a reír al verle. Luego rogó a Ataf el generoso que se sentara y le hizo repetir su historia: "Olé, que lo alimenten". Y cuando Ataf hubo acabado de hablar, el califa miró a Jafar y le dijo: "Oh Jafar, cuéntame lo que piensas hacer por tu hermano Ataf". Y Jafar contestó: "Por lo pronto le pertenece mi sangre y soy su esclavo. Además tengo para él cofres que contienen 3.000 millones de dinares de oro y otros tantos millones en caballos de raza, mozalbetes, esclavos negros y blancos, jóvenes de todos los países y todo género de suntuosidades, y se quedará con nosotros para que nos regocijemos con su compañía". Y añadió: "Por lo que respecta a su prima esposa, es cosa a tratar entre yo y él". Y el califa comprendió que había llegado el momento de dejar juntos a los dos amigos y les permitió salir. Jafar condujo a Ataf a su casa y le dijo: "Oh hermano mío, Ataf, has de saber que la hija de tu tío que te ama está intacta, y que no he visto descubierto su rostro desde el día de nuestra separación". En ese momento Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Y yo guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 94ª jornada de las Mil y Una Noches. Muchas gracias.